cambios en la retina asociados a la diabetes, o sea, una retinopatía diabética, hay cambios, porque se estará apagando. Hay cambios a nivel vascular y ahí no habían, ¿sí? Algunos mencionaron cruces arteriovenosos positivos. Les digo, es importante tener presente que a veces pueden observarse que la arteria pasa por encima de la vena, pero solo lo declaro positivo cuando cambia la trayectoria de la vena, o sea, cuando se ve que la vena está comprometida. De lo contrario, simplemente se trata de cambio normal y, por ejemplo, en muchas partes habían pasos, pero no habían compromiso, ¿sí? A grosso modo, la lesión era solamente en el área macular. Sí tiene un aspecto de bicicleta, también que parece una bicicleta. Sí, parece una bicicleta. Y claro, el componente más grande de la hemorragia estaba subretinal, ¿sí? Habían unas poquitas intrarretinales y una que daba la sensación que estaba preretinal, pero cuando uno la miraba bien, hay un vaso pasando por encima de él, entonces estaba más subretinal, ¿listo? Entonces, para quienes pusieron preretinal, no. ¿Sí? Con respecto a la papila, hubo unos que, no quiero pues como mencionar no quiero decir nombres en este momento, pero hubo unos que me llama la atención la forma como describen la excavación, porque me describen la excavación por cuadrantes, no lo entendí. Recuerden que la excavación es el área que ocupa este espacio, que es un vacío, es un hueco, ¿cierto? Entonces normalmente uno lo describe horizontal y vertical porque a veces hay diferencias en el tamaño de la excavación. Aquí efectivamente sí se perdía la regla Eisen, porque es mucho más grueso el anillo neural nasal que el inferior y que el superior, ya se perdió, ¿sí? Aunque la excavación podría estar en el orden de 0,5, 0,6 más o menos. Hubo unos que la pusieron pequeñita, de 0,4, no, yo creo que daba más para un 0,6. Listo. Algunos pusieron atrofia peripapilar tipo beta, y yo creo que es por este anillo blanco que estaban observando acá. Pero no olviden que hay un anillo que se llama el anillo escleral de Elchin, que es un anillo anatómico normal y es el que delimita donde termina la retina e inicia el anillo neural. Entonces ese anillo escleral de Elchin es normal. El resto de atrofias que venían acá sí eran más bien de tipo alfa, ¿sí? Pero la verdad es que valoro mucho que lo hayan hecho, la gran mayoría describieron las atrofias y eso me parece fabuloso, o sea, de verdad que trataron de ponerle el detalle muy bien, ¿sí? Y algunos vieron estrías de laca y se fueron por ahí por el diagnóstico de miopía degenerativa, y no es que no tenga el paciente miopía, pero degenerativa no era, ¿sí? Porque esto que ustedes están viendo aquí no son estrías de laca, porque las estrías de laca son muy blancas. Acuérdense que las estrías de laca, que son rupturas de la membrana de Bruch. Si se rompe la membrana de Bruch, es lo que estoy viendo hacia atrás, ya una cercanía con la esfera, no debe ser muy blanca. Las de ahí son más bien cambios y defectos del epitelio pigmentario asociado a la edad, y muchos lo pusieron. Esos cambios se observan con una persona adulta mayor. Entonces mencionaron los defectos del EPR, mencionaron la visualización de los vasos coroideos, ya algunos se despertaron un poquitico y se fueron por la miopía, y otros por la diabética, y unos cuantos, yo creo que habrán sido 2 grupos, que hicieron el diagnóstico de degeneración macular asociada a la edad, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, en la fisiopatología no le pegaron, ¿sí? Porque casi la mayoría explicaron la fisiopatología en función a la diabética o la miopía. Pero era la fisiopatología. Solo algunos escribieron que era por la ruptura de la barrera hematoretiniana, donde había una migración de tejido vascular y esto generaba una membrana neovascular. Por eso fue que me llamó la atención, porque muchos pensaban en diabética y en otras cosas, pero cuando hicieron la descripción hablaban de membranas neovasculares y se atrevieron y lo hicieron muy bien de clasificarlas. Entonces no sé qué fue lo que les pasó. Yo miraba por ejemplo el EPR y decía, no está roto como para decir que migra un poco. Pero acuérdense que ustedes lo hicieron, ustedes hicieron la clasificación de las membranas y ustedes se dieron cuenta que habían unas que procedían desde la misma interfase retinal.
¿sí? Aquí sí está irregular el EPR, ¿sí? No está roto del todo, pero está irregular. Entonces la clasificación, hasta les valía unos de la que decía la 3, pero era clase 2, ¿sí? O sea, por eso les digo, es que lo hicieron, y yo sé que ustedes tenían el concepto porque ustedes mismos desarrollaron esa clasificación, ¿sí? Y eso es una característica típica en los pacientes con degeneración macular asociada, no es la única causa. La miopía degenerativa efectivamente también genera membrana neovascular coroidea, pero habrían otros cambios, ¿cierto? Habrían atrofias de retinocoroideas extensas, una papila muy inclinada, incluso ovalada, ¿sí? Y no olviden que el ojo es el ojo derecho, ¿sí? Profe, porque yo digo en el ojo derecho. Siempre piensa que el área macular está temporal y en la papila está nasal. A veces uno muestra las fotos, por ejemplo, a veces yo les puedo mostrar esta foto con la papila acá, pero las arcadas vasculares nasales son más dirigidas hacia, así como más rectas. Mientras que en las temporales definitivamente siempre dejan el espacio del área macular. Entonces siempre la papila siempre está dirigida hacia la nariz. Siempre está dirigida hacia la nariz. En términos generales lo hicieron bien, porque incluso se animaron a hablar del desprendimiento de vitrio posterior, hablaron del edema quístico, ¿sí? Hablaron de la membrana neovascular tipo 2 clásica. Eso fue muy valioso pues para mí, porque lograr llegar a ese nivel es muy bueno. Muchachos, uno lo hace todo el mundo. Créanme, eso no lo hace ningún oftalmólogo. Ustedes lo están haciendo. O sea, estas descripciones son dignas de un retinólogo. Oftalmólogos que hagan una descripción a ese nivel que ustedes acaban de hacer no pocas veces. Por eso les digo yo que es muy valioso, y aunque las notas fueron aterradoras un poquito, yo insisto porque es que la nota quedó muy fea. Yo decía, pero ¿por qué me están quedando tan bajitas las notas? Claro, porque el diagnóstico más la fisiopatología y todo eso nos ha ayudado mucho. Pero miren que la descripción a la gran mayoría les funcionó. ¿Eso qué significa? Que pues para la próxima de la rúbrica me toca contemplar un poquitico más valor a la descripción, porque pues realmente es lo más valioso. Sin embargo, miren que las otras dos notas que les puse, hay dos. Y no, yo no quiero que esta asignatura la vean como pues un castigo, pues, porque a mí me parece que es una asignatura para disfrutarla, y para entender eso, porque no vamos a hacer tratamiento nunca. Y la mayoría de nuestras intervenciones van a ser desde la rehabilitación. Pero qué maluco pues no conocer de patología de segmento posterior, ¿cierto? O sea, que ustedes, si les llega una tomografía, estoy segura, con lo que viene el parcial, estoy segura, porque cuando se animaron a escribir la tomografía, qué bonito, yo a veces me paraban los pelos como Amparo Grisales, de ver la calidad. Eso es lo que me gustó. Vi mucha calidad en las descripciones, se animaron a hacer unas descripciones muy bonitas. La embarraron en el diagnóstico, y no voy a dejar de refregárselos en la cara, pero de verdad que supremamente bien. Yo no sé este televisor que está. No, era carrera. Sí, porque cuando hay espasmo arterial es porque ya uno asume que hay unos cambios vasculares significativos, a punto de que ya hay un edema en la periferia, que es una imaginería que habría hilos de plata y ese tipo de cosas. Sino que en la imagen hay unos punticos donde los vasos como que se pierden, entonces por eso pensamos en... Sí, claro. O sea, yo de verdad que valoro mucho ese tipo de observaciones, pero de pronto esas zonas donde está más adelgazado es porque el paciente es un paciente adulto mayor. Entonces el calibre vascular puede cambiar un poquito y todo eso, pero pues ya cuando uno mira el contexto, cuando ya hay espasmos, ya hay esos cambios tan propios de la hipertensiva, mínimo ya habría un cruce arteriovenoso y harían brillos de cobre. ¿Sí? O sea, solo el espasmo arteriolar no podría estar solito sin que hubiesen esos otros cambios, porque son los primeros cambios que ocurren. Sí, los del hilo de cobre y el hilo de plata. Profe,
Qué pena, o sea que las membranas neovasculares solamente se dan en algunas patologías, no en todas, o sí se pueden La presentar. membrana neovascular, ustedes ya saben que es consecuencia de De una- la mayoría de las veces de la ruptura de la barrera hematoretiniana, ¿cierto? Ujú. Tenemos dos rupturas, dos barreras, ¿cierto? Una que es la que forma el EPR y la lámina de Bruch, y otra que es la interna, que es en las paredes vasculares. Recuerden que el sistema vascular de la retina tiene su propio, es autónomo, no depende del sistema autónomo, ¿sí? Entonces se debe a una ruptura de esas barreras, ¿cierto? De ahí ustedes el comportamiento y la clasificación de la membrana lo hacen a partir de la tomografía. Por eso es un examen gold estándar para hacer ese diagnóstico. Ya. Y ustedes lo saben hacer. Sí, pero o sea, se da en cualquier patología. Se puede presentar en una diabetes. En cualquier- Porque, por ejemplo, nosotros lo relacionábamos también Toda con la patología, miopía. no. Ok, aquí es claro pues que los cambios vasculares no existían, ¿cierto? No es tan clásico una membrana neovascular coroidea en un paciente diabético hipertenso. En ellos es más típico, por ejemplo, hemorragias vítreas, hemorragias intraretinales, edemas, ese tipo de cosas. La membrana neovascular coroidea está más asociada a enfermedades que generen cambios en la barrera, ¿cierto? Por ejemplo, la miopía degenerativa, que hay un adelgazamiento marcadísimo del EPR, entonces pues hay algunos momentos donde se rompe, por ejemplo, las estrías de Laca son rupturas de la membrana de Bruch, por ahí dan cabida a una formación de tejido neovascular. La miopía degenerativa, traumatismos, donde hayan rupturas o desgarros retinales, puede pasar. Pero digamos que la patología más frecuente, la que se va a encontrar que sí es muy probable que ocurra la membrana vascular coroidea, es la degeneración macular asociada, porque allí la fisiopatología es esa precisamente, que los desechos que se forman en la retina no es en todo el espesor de la retina, sino justamente a nivel de la lámina de Bruch, ¿sí? Y la LPR. Entonces, esa es la que más causa membrana neovascular coroidea. Y ya de ahí ustedes desglosan todas las demás, todos los tipos o la clasificación. No sé qué le pasa a eso. Bueno, estamos en la recta final, nos quedan ¿cuántas clases? 3 o 4. ¿Cuándo se van a partir el programa? Acabamos de salir. Ahorita miramos en el cronograma. ¿Usted lo tiene ahí, no? Creo que sí. El 22 al 29. Espere, yo lo miro. 26 de mayo tengo. No, es que Yo sí. también tengo 26 de mayo. Pero no la vayan a cambiar, creo que es el ahí. Pues lo que les va a pasar a ustedes es que siempre les coincide con las otras parciales, ¿no? Y es que no podemos movernos. Profe, es que es tan duro. Yo sé. Nos toca los días más duros de día. El parcial es el 26 de mayo, efectivamente. No podemos cambiar. No. Y nos quedan 3 clases. Venga, espere. Nos queda 1, 2, 3. Hoy es 28. Ah, nos queda con la de hoy, nos quedan 4 clases. Listo. No quiero. Bueno, muchachos, el tema de hoy es, voy a presentarles 2 de los tumores más frecuentes que ocurren en retina, ¿sí? Uno está más en la fase de diagnóstico en la infancia, en los niños, y otro es más diagnosticado en los adultos, ¿sí? Ya hemos hablado algo de ellos, principalmente del retinoblastoma, porque es una de las causas de leucocoria, ¿cierto? No sé qué pasó. Entonces, hablemos primero del retinoblastoma, como su nombre lo dice, pues es un tumor que sale de las capas de la retina, es decir, que su emergencia y su procedencia es unos cambios neoplásicos, a partir de la retina, y miren la incidencia, 4 niños por cada millón.
aparece antes de los 2 años de edad, ¿sí? Y el 95% de los casos se diagnostica antes de los 5 años, es decir, que es una enfermedad asociada directamente a la infancia, ¿sí? Se considera como una causa letal para los niños, es decir, con altas probabilidades de que estos niños, incluso hay artículos que se animan a decir que los niños que se diagnostican con retinoblastoma pueden durar hasta 14 o 15 años, ¿sí? Es decir, que pueden llegar a sufrir otro tipo de tumores o otro tipo de cáncer. Es altamente metastásico y muchas veces se encuentra que el paciente, una vez se diagnostica retinoblastoma o se hace todo el procedimiento, a los años empiezan a aparecer diseminaciones en pulmones, en sistema óseo, entonces empiezan a haber osteosarcomas, ese tipo de cosas. No digo que todos los casos, pero principalmente en la que es hereditaria es donde más probabilidades hay de que haya otro tipo de tumores y que la expectativa de vida sea menor. Listo, entonces tenemos una forma de presentarse y es hereditaria, el 40% bilateral, es decir, que cuando se trata de un antecedente hereditario terminan los niños nucleados ambos ojos, porque terminan con siembras en ambas retinas. Y la no hereditaria, que es unilateral, ¿sí? La mayoría de las veces. Dice, su incidencia es 1 en 15.000 o 20.000 nacidos vivos, representa el 1% de las muertes en los niños, 75% son unilaterales y el 25-40% son bilaterales, ¿cierto? Dicen que de estas unilaterales la mayoría son solitarios, son tumores solitarios, es decir, un hito por allá, y esporádico, y en los bilaterales se encuentran varios focos de retinoblastoma. Esa es la razón por la cual a todos los niños deberíamos verlos, ¿sí? Y no pasa. A usted solamente le llega al niño cuando tiene un estrabismo, que es evidente que el niño tiene un estrabismo, pero de resto no llevan a esos niños a consulta. Y la mayoría de los papás creen que los niños no se llevan a consulta porque para qué ese niño no le va a decir nunca las letras del otro tipo. Pero nosotros sabemos que existen otras razones por las cuales debemos mirar a los niños, y mirar la retina bajo dilatación es clave, es muy importante, y más si hay antecedentes. Es altamente metastásico, es decir, este puede diseminarse hacia la coroides, nervio óptico, y eso quiere decir que se conserva en el ojo, pero también puede migrar hacia la órbita, hacia la cara, a cerebro, médula ósea y pulmones, o sea, puede haber diseminación pulmonar. Es muy agresivo, hace metástasis, es altamente metastásico. Pues esto a nosotros poco nos interesa porque cuando tenemos el diagnóstico, identificamos que un niño pueda tener un retinoblastoma, a veces ni les hacen biopsia, o sea, ya es muy claro que es un retinoblastoma. Pues mientras ocurre la biopsia, generalmente la biopsia, en el momento de hacer biopsia se detona más la reacción inflamatoria y prolifera mucho más agresivamente, entonces simplemente por las características en retina ya identifican que es un retinoblastoma. Pocas veces hace biopsia, pero en el caso de que se hiciera, una característica histológica son las células anaplásicas que parecen rosetas y se llaman rosetas de Flexi, que son como si fueran unas rositas. ¿Listo? Pero pues eso es histológico, eso yo nunca he visto un corte histológico de un paciente mío, nunca lo he visto, porque siempre terminan en lo mismo, que es en una enucleación. Patrones de diseminación, es decir, ¿hacia dónde puede crecer el tumor? El tumor puede crecer hacia la órbita, ¿sí? O sea, extraocular, principalmente hacia la órbita o vía sanguínea hacia el nervio óptico y al cerebro, pero la gran mayoría se ven endofíticos, es decir, que crecen hacia el vítreo, hay diseminación vitreal. De ahí es donde ustedes tendrán la posibilidad de ver leucocorias, que son las
las que ocurren en este tipo de casos, cuando ya hay siembras a nivel vítreo, ¿sí? Y exofíticos en el caso de migrar por fuera del espacio retinal. ¿Qué imagen les estoy presentando aquí? Una retina periférica. No sabría decirles de qué zona de la retina, pero sí definitivamente es muy en la periferia y no sé si alcanzan a ver el tumor. Entonces, primer mensaje, hay que dilatar y hay que mirar muy en la periferia, porque esto con un oftalmoscopio indirecto no lo hacemos. Y segundo, miren que hay algunas lesiones que pueden ser casi imperceptibles, ¿sí? Y necesita uno ser muy buen observador. ¿Cómo nos damos cuenta que aquí está la lesión? Pues sí está la coloración, pero el cambio de la trayectoria del vaso es el que les dice a ustedes que está creciendo y está creciendo hacia el vítreo, ¿sí? Entonces, ¿por qué los llaman lesiones tempranas? Perdón. Lesiones tempranas cuando son equivalen son menores a un diámetro de papila y cuando están por fuera del ecuador, es decir, cuando no están cercanas a la fóvea, al área macular o cercanas al nervio óptico, sino que están más bien dirigidos hacia la hora serrata. Entonces a eso se les llaman lesiones tempranas. Ya aquí estamos un poquitico más cercanos al centro y ya aquí sí vemos cambios en la coloración de la retina, ya vemos una diseminación retinal. Entonces hay una zona que está intrarretinal y hay otra zona que está endofítica, es decir, que está migrando hacia el vítreo, ¿sí? Esas son lesiones ya muy complejas, que superan los 10 diámetros de papila, es decir, ahí ya la única opción es hacer nucleación, porque como es altamente metastásico, lo que quieren evitar es que la migración sea mucho mayor, ¿sí? Una pregunta. Por ejemplo, de pronto como una alerta puede ser que la persona comience el estrabismo. Sí, pero cuando se presenta el estrabismo es porque ya hay compromiso foveal. Está muy avanzado. Es decir, un niño puede tener un retinoblastoma muy periférico y los papás ni enterarse porque ni leucocoria hay y no hay cambios en el comportamiento del globo ocular. Y pues el niño no va a referir, por ejemplo, biodesopsias o ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que tener bastante atención, porque como es tan periférico, a veces puede no haber compromiso. Y un gran número de niños llegan es con cambios ya cuando están haciendo leucocoria, es decir, cuando ya hay una migración endofítica significativa, cuando ya está muy avanzado. Y en Colombia esa es la realidad. Primero porque no hay una gestión de valoración a esa edad. Y eso tiene mucho que ver con las brechas de atención en salud, es decir, solamente en este momento sí se logró un avance y es que a los prematuros ya se someten a evaluación, pero un niño nace, empieza consultas por, ¿cómo se llama? Por desarrollo, crecimiento y desarrollo, y ahí queda. ¿O cuando ustedes le han mandado a un niño a oftalmología o optometría? Ustedes lo deciden pues porque ustedes ya están en el medio y todo lo demás, pero que alguna vez a sus niños los hayan mandado, a quienes tienen hijos, los hayan mandado a una valoración por oftalmología bajo dilatación, eso no pasa. Y mire que la edad de diagnóstico es a los 4 años, entre los 2 y los 4 años. Entonces estamos fallando en eso, estamos fallando en la valoración inicial de los niños. Es que debería ocurrir, así se vea muy sano, una historia de nacido a término, familia sin antecedentes, hay que hacerlo, porque hay unas condiciones que no son hereditarias, es decir, nadie tiene retinoblastoma en casa, pero él puede padecerlo. Entonces sí debería existir la valoración mínima de a los 2 años. Imagínense que por ruta de atención integral en salud se declara que todo niño nacido debe ser sometido a potencial visual y a potencial auditivo, es decir, saber si hay conducción del estímulo auditivo y visual en los recién nacidos, y eso no se hace. O sea, se dan cuenta que el niño es sordo cuando la mamá juega con él y todo el cuento y entiende que el niño no atiende a sus llamados o que no responde ante estímulos auditivos, pero no porque se haga lo que dice la ruta, porque lo existe y está escrita, que nosotros deberíamos estar en esa primera fase, en la evaluación de optometría
y en la fase auditiva. Son las dos más importantes y están en la ruta de atención en niños menores de 2 años y no las hacemos. Entonces estamos fallando en eso porque ahí es donde también estamos teniendo problemas de los diagnósticos tardíos. Aquí ya tenemos entonces unas siembras vítreas. ¿A qué se les parece? No. Candidiasis. A la candidiasis más fácil, parece más un hongo que está en el vítreo, ¿cierto? ¿Qué harían ustedes para considerar si es más un hongo en vítreo o si es un retinoblastoma? ¿Qué examen? Angiografía para ver la... Pero ahí no se va a observar. La ecografía. La ecografía más La fácil. ecografía, claro. ¿Y cómo verían la ecografía? ¿Cómo se la imaginan? Doctora Valeria, como más oscura en esta región. Dependiendo de lo que sea. Sería blanca. Como una luz. Las dos se van a ver blancas densas. Una pegada a la retina. Sí. Una que proviene de la retina y la otra que es un foco aislado en vitro, ¿sí? Esa sería el diagnóstico diferencial, la procedencia de la lesión, porque ahí es muy difícil reconocer si es un parásito, si es un hongo o si se trata de un retinoblastoma con crecimiento endofítico. Listo. Miren allá en esa imagen cómo se ve el tumor apenas pequeño, pero cuando empiezan a migrar hacia la periferia se dan cuenta que es una cosa gigante, que ya está superando los 10 diámetros de papila, y por eso es el llamado a la revisión completa. Lo complicado es que en niños es bien difícil hacer una revisión completa, pero hagan su mejor esfuerzo, y si no pueden lograrlo, remitan a oftalmología, porque en serio que de esto se trata la vida del paciente. Es decir, si eso no se diagnostica a tiempo, serios problemas con la vida del paciente. Por esos crecimientos puede ocurrir que, por así decirlo, daño los vasos y haya más hemorragia. Pueden estar asociados a hemorragias, pero la mayoría de las veces su crecimiento es como una masa blanca, densa, ¿sí? Y eso no hace membranas neovasculares, que migra de retina vítreo, de ruptura. Pues no lo he visto descrito en la literatura como una membrana neovascular asociada, pero no me parece descabellado porque ya está rota la arquitectura retinal, podría ocurrir, sino que no lo he visto descrito ninguna membrana neovascular. Por fortuna yo solo he visto 3 casos en la vida, o sea, en todo lo que llevo trabajando he visto 3 casos de una niña en ambos ojos y 2 niños unilaterales. Y no he visto nunca que se describa membrana neovascular, pero por la fisiopatología de la condición no es descabellado que pueda ocurrir, ¿sí? Igual, todos estos tumores, por ejemplo, una de las características de los tumores que son altamente metastásicos es que siempre vienen acompañados de vasos, porque el vaso es el que lo irriga y le da como más fuerza para que siga creciendo. Ok, chicos, esta es la clasificación. Yo no quiero que se abrumen mucho por la clasificación, pues porque nosotros realmente difícilmente vamos a llegar a conocer este tipo de clasificaciones en un caso. Pero lo que quiero que noten es, cuando los declaran A o B es porque hay uno solitario o hay múltiples, ¿sí? En los primeros estadios hablan de que son inferiores a 4 diámetros de papila, es decir, asumen que son más manejables y que todavía podría sostenerse la presencia del globo ocular, porque no sé si ustedes han escuchado, pero en estos casos el tratamiento gold estándar es enucleación, ni siquiera evisceración, sino enucleación, y se debe pues al riesgo de que en un lapso corto de tiempo pues aparezca una metástasis, ¿cierto? Asimismo, entonces, cuando ya están en estadios más grandes, pues entonces están hablando de siembras vítreas, de un tumor que está ya ocupando un área muy grande del vítreo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que he visto en la realidad de Colombia? Porque los libros hablan cosas muy bonitas, pero en Colombia la realidad es un poquito diferente. Y es que de aquí para arriba, es decir, apenas cuando se consideran tumores de 4 diámetros de papila, se puede intentar preservar el ojo. Solo si está delante del ecuador, pero si está hacia atrás del ecuador no se hace porque está muy cercano al área macular y va a comprometer la agudeza visual, ¿cierto? Ahorita vemos un poquitico sobre los tratamientos, pero solo en estos casos se trata de preservar el ojo. De aquí para abajo
siempre se va a intentar es preservar la vida. Es decir, que de aquí hacia abajo se busca es más bien hacer enucleación y someter al niño a tratamiento, dependiendo de qué tan agresivo sea el tumor. Listo. Entonces, la leucocoria en el 75% de los casos. ¿Por qué entonces decimos que si el diagnóstico es de 2 a 4 años, en el 75% de los casos que llegan a consulta llegan con leucocoria? Estamos hablando de siembras vítreas. Ya estamos hablando de tumores de más del 50%. Para llegar a tener una leucocoria, es decir, que aquí es donde se está viendo, en las estadísticas se ve el reflejo de los diagnósticos tardíos. Por eso es que en Colombia, si el 75% de los casos llegan con leucocoria, quiere decir que ¿qué pasó antes? ¿Por qué no se diagnosticó antes? ¿Por qué no se diagnosticó cuando estaba en menor a 4 diámetros de papila? Porque falta atención en esas edades. ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? Entonces, llama mucho la atención que a nivel mundial dicen que de 2 a los 4 años de edad. Llama mucho la atención que existan clasificaciones donde mencionan que hay menos de 4 diámetros de papila en tamaño. Pero llama mucho la atención que estadísticamente el 75% de los casos lleguen con leucocoria. Es decir, ya están muy grandes, ya las lesiones están muy grandes. Por eso es que la mayoría de los casos en Colombia, y yo no he visto el primero donde digan hay que hacer tratamientos diferentes a la nucleación, porque ya llegan avanzados, ya llegan con leucocoria. Generan estrabismo en el 23%, pero es porque ya hay compromiso de la visión central. Es decir, todos entendemos que el estrabismo tiene mucho que ver con la fijación. Y si hay un compromiso macular o hay una disminución de la agudeza visual significativa, pues esto va a ocasionar un estrabismo. Pero cuando ya hay estrabismo es porque seguramente hay un compromiso macular, también ese paciente se va a una enucleación. Entonces, otras manifestaciones, disminución de la agudeza visual. ¿Cuál es la realidad? Que como es el niño nunca va a referir que no ve. Él no lo cuenta. Entonces ese es un grande problema, por eso es que tienen que haber valoraciones periódicas y diagnósticas y a tiempo. Todo lo que ustedes conocen, todo lo que se hace de promoción y prevención de la salud no es cuento. Es que estamos tratando de evitar que aparezcan estas enfermedades que generan ceguera. Hiperemia conjuntival poquitos, o sea, al paciente le puede llegar con un ojo tranquilo, es decir, que es un porcentaje muy mínimo el que tenga hiperemia conjuntival. Todos sabemos que la hiperemia conjuntival es una respuesta inmunológica, ¿cierto? Anisocoria, es decir, una respuesta pupilar difícil, generalmente está asociado por la respuesta al estímulo luminoso. Inflamación ocular, heterocromía, glaucoma, proptosis, celulitis orbitaria, hemorragia vitrea, es decir, estas últimas se presentan en menos porcentaje porque sí se alcanzan a ver con leucocoria, pero pocas veces se ve así, cuando ya hay proptosis o cambios pues extra. Sí, yo vi una niña en Cali en esa condición. Pero es que falta de atención. Pero es que también es Pero muy difícil que usted sin la característica de esa niña era que era indígena. No, pues Lo que hicieron los papás y creo que ellos tienen lo que es el gobernador de ellos, que creo que es hasta el mismo, hace las veces del mismo chamán. Es decir, es como el mismo de la religión, el curandero, el que hace todo, mejor dicho, ¿sí? Y los intentos que ellos hacen cuando observan ese tipo de cosas es enterrarlos en un hueco en la tierra y los entierran hasta acá para que la Pachamama se lleve los males. Es decir, lamentablemente eso es... No dejan de creer, prefieren entregar los niños y pues es otra cosa más cultural, pero los entregan al ICBF o los dejan al lado del río amarrados o los dejan ahí para que Pachamama se los lleve. Profe, una pregunta, pero por ejemplo, ¿cómo puede, sin el conocimiento, sin el conocimiento, ¿cómo saben lo que los niños están sufriendo de eso? Sin el conocimiento pues, que uno tiene ahorita que está estudiando eso. O sea, mínimo si yo hago oftalmoscopía y yo veo una lesión blanca elevada, puedo no saber y puedo, así como son de gallinas, no animarse a decir que es un retinoblastoma. Pero, hombre, si llama mucho la atención una lesión blanca elevada en la retina, es que eso no es normal. O puede ser un tumor o puede ser cualquier otra situación, pero eso es grave, porque una lesión blanca que levante la retina
Si eso no o sea, hasta ver una hemorragia es más benigna que ver una lesión blanca que levante la retina, ¿sí? Entonces, sí, definitivamente, quien evalúe niños tiene que creer y tener la experticia para poder hacer una buena valoración de fondo de ojo, ¿sí? Si no, remita. O sea, el ideal, ¿cuál sería? Que el mismo que se encarga de hacer ese control de crecimiento y desarrollo tenga como rutina enviar a oftalmología al menos una vez cada 2 o 3 años, pero debería hacerse, ¿sí? Entonces, llegar a este nivel o sea, eso ni siquiera debería pasar, pero pasa, y más que todo en las culturas. Pero me imagino que cuando ya hay dolor, que el niño con algo ya es demasiado tarde. Claro, porque es que si hay dolor quiere decir que ya el niño está empezando con crecimiento endofítico, aumento de la presión intraocular y todo eso, ¿cierto? Pero usted ya tendría que haber visto una leucocoria, es decir, esto es descuido, pero que llegue así, ¿qué papá deja a un niño llegar así? Eso es la cultura, más fácil, por eso les digo yo, lo vi solamente en una niña en Vera, ¿sí? Fue lo único que vi y la niña murió. Y no murió por el tumor. Murió porque estuvo enterrada como 5 días y le dio una pulmonía, creo que el niño se le dio. Listo. En casos más avanzados, esto es es tumores que están creciendo ya por fuera, están saliendo de órbita, tumores que están migrando por fuera del hueso, ya migrando por fuera, o sea, todos esos son tumores exofíticos y orbitarios, ¿sí? Que ya van a generar, ese sí va a generar dolor, apariencia pues que no es llamativa, compromiso ganglionar, ya aquí probablemente el niño ya tiene algún otro tipo de cáncer, el más frecuente es el osteosarcoma, ¿sí? Pues va a haber manifestaciones de todo tipo, ¿no? ¿Dónde se genera más fácil la metástasis? En hueso de la cara y órbita, pero digamos que de los cánceres más frecuentes, digamos que a un niño, por ejemplo, le diagnostican el retinoblastoma a los 4 años, se hizo todo el proceso y el manejo del retinoblastoma, ya se le hizo nucleación, el niño queda bien, pero se siguen haciendo controles y a los 14 años, 15 años, un osteosarcoma, es decir, hace un cáncer en el hueso, ¿sí? Entonces es muy fácil encontrar que ellos siguen sufriendo de cualquier tipo de cáncer, ¿sí? Cerebro, huesos, ganglio linfático, riñón, hígado, páncreas, pulmones, por eso es que les digo que una vez aparezca esto, más la que es de tipo bilateral, el pronóstico de vida del niño es corto, ¿sí? La expectativa de vida del niño es corta. Vuelvo y repito, existen milagros, existen casos en los que se fue un retinoblastoma aislado, pero la gran mayoría tienen consecuencias a mediano y largo plazo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues un diagnóstico preferiblemente, o sea, una valoración de reflejos pupilares, eso lo hacen ustedes todo el tiempo, ¿no? Evaluar si hay reflejos pupilares, movimientos oculares, evaluar el reflejo rojo con el oftalmoscopio a una distancia de 50 centímetros, que evalúan ustedes la simetría del reflejo rojo, con eso se dan hasta cuenta si hay un defecto de refracción, es decir, el reflejo de Bruckner es muy clave en los niños, evaluar no solo que exista, sino que sea simétrico, ¿sí? En biomicroscopía, porque a veces pueden encontrar siembras en cámara anterior, es decir, que han llegado a la cámara anterior, entonces una biomicroscopía bien hecha. O sea, el niño por detrás se ve que tiene ya siembras vítreas, ¿cierto? Pero hay unas que están migrando hacia la cara anterior. Tonometría, porque se supone que es una masa densa que está ocupando parte de la cavidad vítrea, entonces puede generar aumento de la presión intraocular. Fondo de ojo es clave, dicen que indirecta bajo anestesia, pues cuando son muy niños no hay de otra, pero en un niño de 4 años se puede perfectamente dilatar y hacer una muy buena exploración de fondo de ojo y el niño lo puede permitir. Y ya, cuando ya hay una impresión diagnóstica, ya exámenes como la ecografía, tomografía, resonancia magnética,
como les decía, rara vez se necesita biopsia, no hipoxia, sino biopsia. Rara vez se necesita la biopsia porque es que es muy evidente y muy claro el signo, el hallazgo es muy fácil decir esto es un retinoblastoma. Si de casualidad queda dudas, con una ecografía es suficiente. Sí, entonces la biopsia, ¿cómo? Sí, claro, porque podría existir siembras a nivel cerebral, ¿cierto? Entonces sí se hace el estudio a ese nivel. Los medicinos dicen que los reflejos sean simétricos. Pues cuando cambian los reflejos habla de pronto de efectos de refracción altos y en el caso, los reflejos oculares o el reflejo Rojo. el reflejo rojo. Sí, si hay lesiones cambia la coloración de la retina y cambia la respuesta del reflejo que proyecta la retina. ¿Se vería más pálido O más opaco. Yo creo que también incluso hasta por una foto. A veces en las fotos se sale El reflejo rojo, la claro. diferencia entre uno y el otro. Claro, lo que pasa es que cuando sale el reflejo rojo en las fotos, los papás siempre les estorba eso y buscan es no, o sea, no le ven la razón de la asimetría y como nosotros lo veríamos. Para nosotros un valiosísimo sería una foto con un reflejo rojo, pero los papás no van a encontrar la asimetría, entonces no es una forma diagnóstica de hacerlo. ahí se refirió a la resonancia magnética también, ¿no? Sí, todo lo que sea evaluar tejidos, claro. Bueno, estrabismo ya lo vimos, celulitis ya lo vimos, buftalmos que es el ojo que se ve más grande, que se sale de la órbita, glaucoma, estafiloma ciliar, que sería esto, es decir, que se ve la esclera ya como morada, porque está muy adelgazada y por lo que está pasando es que todo lo de adentro quiere empezar a salir. Entonces, como el estafiloma ciliar es como una especie de hernia en donde la esclera se adelgaza y pues se ve eso morado, lo que se ve es la coroides que está allí saliendo, ¿cierto? Pseudipopio, que realmente no sería más que siembras a nivel de la cámara anterior, que parece hipopio porque son blanquecinas, ¿sí? Y rubeosis iridiana, pues que eso también es típico en un paciente con cambios a nivel intraocular, ¿cierto? Bueno, esa es otra clasificación muy parecida a la anterior, en donde hablan de muy favorable, es decir, cuando se encuentran tumores de menos de 4 diámetros de disco se pueden considerar para tratamiento. De ahí en adelante, de verdad que vuelvo y repito, la indicación más sana es el nuclear, ¿sí? Ahí hay otro tipo de clasificación, ¿listo? Tratamientos, entonces. Terapia focal conservadora. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es terapia focal conservadora? Si encuentran que el tumor está de 4 diámetros de papila o inferior, es decir, imagínense, son 4 papilas ahí en esa zona. Si se conserva no tan elevado, o sea, no que haya evidencia de un crecimiento endofítico, lo que pueden hacer es un tratamiento local. ¿Cómo se hace? Con fotocoagulación láser. Ya saben que se hace con láser argón. ¿Qué van a realizar? 2 o 3 líneas de láser alrededor de la lesión, muy lejos de la lesión, es decir, no tocan la lesión, porque si con el láser golpean la lesión, favorecen la diseminación más grande, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen con el láser? Lo que están es cauterizando la zona circundante, que es la que está vascularizada y puede favorecer el crecimiento. Es un tratamiento, digamos, conservador, pero arriesgado en el sentido de que no sabemos si ese comportamiento de ese tumor va a ser, o sea, ojo, si están haciendo la quema con la fotocoagulación láser es alrededor, pero sobre el plano retinal, pero no saben si el comportamiento va a ser o endofítico, es decir, hacia vítreo, o si va a ser exofítico, es decir, hacia órbita. Por eso es que se hace el tratamiento y el seguimiento sería supremamente muy seguido, muy exhaustivo, precisamente por los riesgos que existen de crecimiento. Entonces, por eso les digo yo que eso poco se conoce aquí en Colombia, porque ustedes lo saben, para un control con un subespecialista, ni siquiera un especialista, sino un subespecialista, pueden pasar 2 meses perfectamente. Y en el caso de un especialista
de mano, ¿sí? Imagínense un control con un oftalmólogo, que es el especialista del especialista del especialista. ¿Cuántos hay? Hay en Bogotá, en Cali creo que hay, pero el que más se conoce es en Bogotá. ¿Cuántas personas no están esperando a una cita en Bogotá? ¿Sí? Entonces, por eso es que es muy complejo y es muy arriesgado someter al niño solamente a este tratamiento. Listo, la termoterapia transpupilar, que funciona como la radioterapia, se hace localizado en el tumor. Ustedes conocen la radioterapia, ¿no? Que lo que hace es se localiza sobre el tumor y reduce el riesgo de cambios neoplásicos, ¿cierto? Pero pues con la termoterapia transpupilar el riesgo que hay es de daño corneal, de daño del cristalino, porque tendrían que atravesar esa radiación a través de cristalino y córnea. Entonces hay consecuencias como ojo seco, queratitis, cataratas, ¿sí? Incluso degeneraciones maculares productos de la radiación que se genera, ¿cierto? Pero recuerde que aquí estamos pensando en la vida del paciente. Crioterapia, que ya sería, esta es con calor y con radiación, y la crioterapia es con frío. La crioterapia se hace es externa, es decir, la crioterapia se hagan de cuenta un lapicito, ¿sí? Que genera un frío muy fuerte al punto de que congela la estructura. Entonces se pone sobre la esclera, ¿sí? Es decir, si se encuentran en esta zona que es adelante del ecuador, ¿sí? Es decir, cercano a la hora serrata, es posible que con crioterapia se cauterice por frío la zona del tumor, ¿listo? Y se hace desde afuera, no hay que entrar. Con la fotocoagulación es a través de la pupila, ¿sí? Pero con la crioterapia es a través de la esclera. ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? Se genera frío, eso es una sonda que al contacto con la esclera empieza a hacer frío y a congelar y a cauterizar las estructuras internas. Una de las indicaciones es que no se puede quitar la sonda antes de tiempo, sino que tienen que esperar a que se descongele y retirarla, porque si la quitan antes de tiempo pueden fracturar el tejido. ¿Listo? Y la braquiterapia, que me parece muy interesante porque son placas de carboplatino o de yodo o de oro o de ruteno, que son, ojo, se usa para cuando los tumores están por detrás del ecuador, o sea, hacia el área macular o cercanos al polo posterior, y son unas placas que se meten por detrás de la cápsula de Tenon. ¿Recuerdan cápsula de Tenon? Estamos esclera, cápsula de Tenon y adelante la conjuntiva, ¿cierto? Entonces levantan conjuntiva, levantan cápsula de Tenon y se van por toda la esclera y ponen la placa que va a estar generando radiación constante en la lesión. Eso cuando tienen sospecha de que ese tumor crezca hacia órbita, ¿sí? ¿Cómo hacen para meterla? Con pinzas. O sea, levantan todo y la meten. Creo que por ahí tengo una imagen de eso. Bueno, y hay tratamientos más generales, que es someter al niño, por ejemplo, a quimioterapia. ¿Sí? Cuando ya los tumores están muy grandes, incluso hay niños a quienes les hacen enucleación y quedan sometidos a unas sesiones de quimioterapia. ¿Cierto? Ok. Quirúrgico. La primera alternativa es la enucleación. Enucleación, no evisceración. Ustedes saben que existe la evisceración, que generalmente se indica para pacientes que tienen ojo doloroso, ojo ciego doloroso, como por ejemplo en el caso de un paciente con una vitreoretinopatía proliferativa, ¿la recuerdan? Un paciente diabético que haya hecho neovascularización, que haya hecho rubeosis iridiana, glaucoma neovascular, dolor intenso, pero es un ojo ciego, sacan todo el contenido, dejan la esclera, que es el muñón, meten un conformador en un polímero similar al de lente de contacto, cierran ese muñón, hacen un recubrimiento conjuntival y queda un ojo con músculos, y lo que viene es el protecista y pone una cascarilla, pero esa cascarilla va a tener movimiento porque lo que hicieron fue sacar solo el contenido interno, ¿cierto? Esa es la evisceración, ¿cierto?
La enucleación es que sacan todo el ojo, esclera, músculos, todo, sacan todo el contenido, ¿sí? Queda entonces la cavidad anoftálmica y en esta sí se puede poner una prótesis, pues una prótesis completa que obviamente no va a tener movimiento porque al sacar todo el globo ocular pues ya liberan los músculos. Esa es la que se indica para el paciente con retinorrestoma. Pero cuando hay migración de estos tumores hacia órbita, el siguiente paso es la exenteración. La exenteración, ¿conocen todos la definición? O sea, por definición la exenteración es que sacan no solo globo ocular, sino parte del contenido de la órbita. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver pacientes a quienes han sacado hueso y les hacen reconstrucciones con mallas metálicas, pero quedan con áreas muy extensas de espacios porque sacan parte de la órbita. Aquí es donde vienen los anaplastólogos, que pueden ser optómetras, que se especializan y quienes manejan el arte y les gustan los colores, como las artes plásticas, pueden animarse a hacer reconstrucciones faciales, que eso es una gestión bien bonita, ¿sí? Y en los casos más avanzados, pues, o sea, en los casos más avanzados donde se considera la exenteración. Listo. En características ecográficas, pues que se va a ver una masa, como lo decía el compañero ahorita, una masa que crece desde la retina, va a ser densa, es decir, nunca va a ser con un espacio lleno de líquido al interior. Si es así, replanteen su diagnóstico porque puede ser un desprendimiento de retina, ¿sí? Si está solitaria en vitro, puede ser un parásito o un hongo, pero la característica del retinoblastoma es que siempre procede de la retina y es muy blanco, muy denso, es decir, muy calcificado. Aquí hay tomografía, ¿sí? Donde se ven las lesiones y el crecimiento. ¿Qué se busca con este? Por ejemplo, aquí hay una lesión aislada solo en retina, conservando parte del globo ocular, pero por ejemplo en este caso ya hay crecimiento exofítico, es decir, crecimiento orbitario, hay endofítico, pero ya hay una deformación del globo ocular y de las órbitas, es decir, que en este caso el niño se va para una exenteración. ¿Sí? Este es un paciente con siembras vítreas, es decir, estos son los casos poquitos en los que se alcanza a ver la esclera ya azul, que está ya migrando a un ¿qué? ¿Cómo se llama cuando la esclera se adelgaza? La escleromalacia, exacto, con hiperemia, pupila midriática, al fondo se ven siembras vítreas y en cámara anterior se ven siembras. Claro, porque es que ¿qué se supone que usted debería ver en condiciones normales? Oscuro no, porque el globo ocular es una cavidad oscura, pero acá se ve blanco. Entonces uno asume que la cavidad vítrea ya está ocupada por tumor. Entonces por eso se le llama siembras vítreas, ¿sí? Y cuando ya yo veo el ifema, o el pseudohipopion, pues entonces ya entiendo que es que hay una migración de este tumor en cámara anterior. Por tanto, este paciente también debe tener glaucoma o aumento de la presión intraocular. Doloroso, debe ser no doloroso. Este es este mismo paciente, ¿no? Sí, con siembras vítreas y siembras en cámara anterior. Mírenlas acá, siembra en cámara anterior y siembras vítreas, ya había migración hacia atrás. ¿Sí? Miren el caso de esta niña. Hay ya una migración. La niña se ve que es una niña, yo creo que es origen indígena. Hay crecimiento endofítico, hay deformación del globo ocular, es decir, es una exoftalmia y un buftalmos, que son diferentes los conceptos. Exoftalmia es el ojo hacia afuera, ¿no? Y buftalmos es un ojo ya grande. En el caso de ella estaban las dos situaciones. En este, pues que es un ojo supremamente hiperémico, ya hay escleromalacia y crecimientos vítreos, ¿sí? Y en este caso de este niño que ya habían sacado el ojo derecho y ya están con crecimiento orbitario del ojo izquierdo. Entonces este niño se va en este lado para exenteración. Pero en ese lado también. Sí. Entonces, lo más importante es la vida del paciente, ¿sí?
si precisa una enucleación, prefieren hacer enucleación porque es al menos mayor, es la mejor manera de controlar el tumor. Las otras maneras que existen, como las placas de carboplatino, la termoterapia transpupilar, la radioterapia, la fotocoagulación, muchas veces terminan siendo pañitos de agua tibia, es decir, controlan el momento, pero eso en algún momento termina creciendo. Y porque lo más terrible del asunto es que esto crece hacia cualquier parte, o sobre el plano retinal, o hacia vitro, o hacia abajo, y se puede diseminar incluso hasta pulmones. Entonces, por eso muchas veces terminan en enucleación. Y por nuestro sistema de salud, con lo complejo que es llegar a una especialidad de ese nivel de complejidad, mejor prefieren terminar en enucleación, ¿cierto? Porque están pensando en la vida del niño. Entonces, intentar controlar el tumor como termoterapia transpupilar, radioterapia, placas de carboplatino, ¿sí? Si no, disminuir, o sea, llegar a la enucleación en la medida de lo posible, no hacerlo, pero pues eso, la realidad no es esa. Preservar visión útil en el caso de que el tumor esté por fuera del polo posterior, pero ante todo es aumentar la sobrevida del niño. Bueno, esa es la regiterapia. No sé si alcanzan a ver bien, lo que están haciendo es levantar cápsula de tenón y meten por detrás de la, no se ve casi muy bien la imagen, pero por detrás de la cápsula de tenón meten la placa de carboplatino hasta donde esté localizado el tumor. Esto se supone que reduce el riesgo de progresión exofítico. Sí, pero esto genera radiación, o sea, es controlada. Por eso se llama braquiterapia, porque es controlado de carboplatino. La quimioterapia sistémica para cuando es tumores bilaterales, porque hay mayor riesgo de cáncer, de diseminación, cuando hay siembras vítreas o cuando hay evidencia de riesgo de metástasis, pues es donde se consideran las quimioterapias sistémicas. Y la nucleación. La ecografía, yo creo que yo a ustedes les he contado que en la ecografía a veces se ven las lesiones con mayor densidad, pero a veces ocultan densidades mínimas. Entonces, por ejemplo, a este mismo paciente que se le hizo la ecografía solo apareció esta lesión que es más densa, ¿sí? Esta. Pero realmente la diseminación era mucho más severa, entonces a veces la ecografía puede no ser tan buena y puede ser mejor un TAC, ¿sí? Mucho más específico, con la bondad de que en el TAC se puede alcanzar a apreciar órbitas y pues se puede identificar que haya diseminación orbital. Bueno, hasta ahí, retinoblastoma. Los animo de verdad que ustedes se vuelvan muy buenos en valoración de fondo de ojo. Ojalá que sea oftalmoscopía indirecta, que es la que les permite a ustedes explorar mucho mejor la periferia. Sí. Ustedes los lunes en la mañana están ocupados. Sí. No tienen clase los lunes. O sea que si los hago venir los traumatizo. No. Depende para lo que los haga venir. Para buscar si hay un espacio en clínica o en la 10. O incluso para buscar un salón y hacer la... Chicos, los dos tumores de los que estoy hablando no son los únicos, hay más, pero estos son los más frecuentes, ¿sí? Los más frecuentes y por fortuna no son frecuentes, ¿sí? Entonces el anterior es el retinoblastoma, ya vimos que es más que todo de diagnóstico en niños, ¿sí? El melanoma coroideo, este sí puede ser en adultos. Poco frecuente por fortuna, pero implica altas tasas de mortalidad, es decir, a quienes le diagnostican un melanoma existen altas probabilidades de muerte, ¿sí? Si es un melanoma, ¿dónde va a estar? En los tejidos que tengan pigmento y que estén vascularizados. ¿Cuáles tenemos a nivel ocular? Coroides, cuerpo ciliar y el iris. Y miren la frecuencia de presentación dependiendo de la estructura. En coroides, o sea, de los melanomas que se aparecen, el 85% se dan en coroides, el 5% en el cuerpo ciliar y el 3% en el iris.
Iris muy fácil de identificarlo, ¿cierto? Tenemos una lámpara de hendidura, podemos reconocerlo a partir del plano iridiano. Si vemos que la pupila está corectópica, o sea, si ha cambiado su forma, si su respuesta no es buena cuando evalúo reflejos, si además de eso veo el iris con algunas elevaciones y acúmulos de pigmento o incluso amelanóticos, porque no necesariamente tienen que tener mucho pigmento. Hay unos que son sin pigmento, ¿sí? Pero es muy fácil reconocer el iridiano. El del cuerpo ciliar es el duro. ¿Por qué? Porque eso está atrás. Primero no se ve y segundo no se siente. Es decir, el paciente no va a reflejar ningún cambio con respecto a su agudeza visual porque es que está en el cuerpo ciliar. ¿Qué sí puede ocurrir? De pronto algo de liberación de pigmento y que el paciente empiece a referir algo de miodesopsias. Pero la mayoría de las veces nosotros asociamos las miodesopsias a licuefacciones vítreas, a degeneraciones vítreas. Pocas veces pensamos que de pronto eso podría ser ocasionado por un tumor en el cuerpo ciliar. Para diagnosticar, ¿cómo? No necesariamente, ya dependiendo del crecimiento, porque incluso hay unos que crecen tan grandes que empujan el iris, entonces ahí usted ya se da cuenta porque se ve en esa zona elevado el iris, pero en condiciones, digamos, muy mínimas puede que ni siquiera se aprecie. Hay un examen que solo sirve para evaluar el cuerpo ciliar que se llama la UVM, que es una ultrabiomicroscopía, es como una ecografía, pero me muestra estructuras del segmento anterior, entonces muestra iris y cuerpo ciliar. El del cuerpo ciliar tampoco podría como por la producción del humor acuoso. Pero puede fallar, pero es que no está escrito si aumenta la producción del humor acuoso o si disminuye la producción del humor acuoso. Entonces es de los más complicados, por fortuna no se encuentra casi, pero pues para que estén atentos. Y el coroideo, pues sí se puede apreciar, pero si usted hace una muy buena valoración del fondo de ojo, ¿qué van a ver? Una retina bien, pero una coroides con alguna lesión, ¿cierto? Factores de riesgo, pacientes de tez blanca, ¿sí? O sea, los pacientes que tienen más posibilidades de menor protección a la radiación ultravioleta. Recuerden que el pigmento es el que nos da ese beneficio de protección a la radiación ultravioleta. Quienes son rubios o pelirrojos, de ojos claros, porque no tienen melanina. Para eso nos dieron melanina nosotros, ¿sí? Y el reto que tenemos es hacer diagnóstico diferencial entre los melanomas y los nevos, ¿sí? Porque uno puede ver una lesión hiperpigmentada y decir, eso es un lunar. Pero ¿hasta qué punto yo ya puedo considerarlo como un melanoma? Pues los signos que le voy a dar aquí son los signos que les pueden ayudar a ustedes a despertar esa alarma de nevus. ¿Qué les puedo recomendar? Toda lesión pigmentada que se encuentre por debajo de la retina, remitan. Es mejor pecar por exceso que por defecto. Yo prefiero que me digan no es un nevus a que no me digan el paciente pasó 6 años con un melanoma creciendo, ¿sí? Sin embargo, ahorita les voy a hablar de las características clínicas porque son muy puntuales. Entonces, síntomas, pueden no haber síntomas. Si el nevus está muy en la periferia, ¿qué síntomas va a tener? ¿Por qué no van a haber síntomas de dispersión de qué? Porque está esta pantalla así. ¿Por qué no van a haber síntomas de dispersión de pigmento? Porque está por debajo de la retina. Entonces no va a caer nunca pigmento arbítrio. Por tanto, no va a haber miodesopsia siquiera, ¿sí? Entonces, dependiendo de la localización, pueden eventualmente existir fotopsias cuando ya hay un compromiso donde se levanta la retina en algo, porque esto, ahora que algunos en el parcial se animaron a decir desprendimientos serosos de retina. ¿Qué es un desprendimiento seroso de retina? Eso es un desprendimiento seroso del EPR, pero el de la retina. Desprendimiento seroso del EPR es que se separa la zona basal de apical del EPR, eso se ve en la tomografía. Pero desprendimiento seroso de retina es que se separa la retina de la coroides. ¿Y por qué da? Por líquido, por presencia de líquido, inflamaciones coroideas. No hemos visto desprendimiento de retina, pero les había comentado, me dio una anticipación de eso. Entonces, en el caso de un tumor tipo melanoma coroideo, pues claro, va a desencadenar un proceso inflamatorio en la coroides y este sí puede ocasionar un desprendimiento seroso de la retina, que luego lo veremos.
Entonces, en ese caso, si hay desprendimiento seroso de retina, pues sí va a haber fotopsias, miodeopsias y pérdidas del campo visual, ¿cierto? Signos, ojo, puede tener una coloración grisácea, pero también puede ser marrón, o puede ser amelanótico, es decir, puede no tener pigmento. Y eso es lo más grave del asunto, que como no tiene una característica tan específica, no necesariamente los nevos son cafés. Como pensamos en nuestro imaginario, asumimos que es un acúmulo de pigmento y que por eso son cafés. Y resulta que no, hay unos que son amelanóticos. Y que su altura sea mayor a 3 milímetros. ¿Cómo ustedes podrían saber que su altura es mayor a 3 milímetros? Ah, Podemos comprar una pupila. pero es difícil, o sea, la hendidura es interesante porque ya con eso está identificando que está elevado, ¿cierto? Pero poder dimensionarlo, saber la altura. O para cuando se ¿Con qué? Con el ancho de la figura no se puede comparar. vamos a comprar Me parece interesante eso, pero el problema es que el ancho de la hendidura nosotros no sabemos un valor específico porque la proyección en la retina hace que cambie las dimensiones. Se puede comparar con la pupila. Se puede mirar qué tamaño de pupila tiene, si se estima. Todos ustedes están siendo muy creativos, pero ninguna de las maneras es. Toca hacer ecografía o tomografía para poder dimensionar. La tomografía, pues ustedes saben que podemos medir la altura, y la ecografía también se puede medir la altura, siendo más específico con la tomografía de coherencia óptica. ¿Cuáles son las manifestaciones que a ustedes les van a dar alarma de que es un melanoma? Que exista un desprendimiento de retina, pero ya saben entonces que el desprendimiento de retina va a ser seroso, sí o sí seroso. ¿Qué van a ver? Líquido por debajo de la retina. Ahorita les muestro uno. ¿Qué hora es? Son 8:30. Que exista pigmento naranja acompañando la lesión. El pigmento naranja es la presencia de macrófagos con lipofuscina. Quiere decir que el pigmento naranja les está hablando a ustedes de que hay actividad, ¿sí? Porque hay presencia de macrófagos, es decir, hay una respuesta inmunológica allí. Y por erosión de la retina puede ocurrir hemovítreo o siembras celulares del tumor que están en vitro. ¿Qué observan ustedes en la imagen? Una lesión pigmentada que está por debajo de la retina, es decir, que entendemos que es coroidea, ¿sí? Y en la zona, en la mitad, tiene entonces como una especie de exudación. Eso que ustedes ven blanco ahí es como una exudación, es decir, hay liberación de líquido, ¿sí? Pero lo que más llama la atención es que está muy elevada, y ustedes sé que lo tienen muy claro, es porque alcanzan a apreciar el cambio de la trayectoria de los vasos, ¿cierto? Estos punteados, sí, eso es parte de la exudación. Básicamente sería parte de la exudación lo que genera allí que Mucha hay líquido. neovascularización. No, Mucha neovascularización. no son neovasos. Piensen en esto. Coroideo. Es que la patología retinal, pues yo no es que quiera simplificarla, sino que se me hace un poquito muy fácil, porque eso que ustedes están viendo ahí es circulación coroidea, ¿cierto? Y que entiendo yo que hay un epitelio pigmentario adelgazado, ¿sí? Y pues obviamente el contraste con los colores que hay en la coroides, pues entiende uno que el acúmulo de pigmento está muy localizado en el polo posterior, está ocupando todo el polo posterior, está en la arcada superior e inferior, ¿sí? Pero lo que ustedes ven abajo no es neovascularización, sino simplemente visualización de los vasos coroideos. Eso es muy fácil de reconocer, es decir, yo veo eso y digo, melanoma coroideo, adiós que es urgente, oftalmología urgente, porque ese paciente se va para un oncólogo, ¿sí? Pero hay otro tipo de lesiones, mucho más difíciles de reconocer, ¿cierto? Porque ahí el melanoma no tiene casi pigmento. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué otras características tiene un melanoma que me ayuden a pensar en eso? Primero, que está elevado, entonces buscamos el cambio de la trayectoria de los vasos. Segundo, que hay exudación. Y tercero, que hay una coloración naranja localizada en la zona del tumor, que dice que ahí están presentes los macrófagos con lipofuscina, ¿cierto? Entonces miren que no necesariamente el melanoma es muy pigmentado, ¿sí? No dejen pasar melanomas que no tienen pigmento, porque pueden estar.
por omisión, poniendo en riesgo la vida del paciente. Ahí hay un ejemplo claro de un desprendimiento seroso del EPR, de la retina, ¿sí? Es que el tumor viene en la coroides y levanta la retina. Estos espacios que se encuentran aquí a los lados serán espacios llenos de líquido y la retina desprendida, ¿cierto? La solución ahí es una nucleación. Miren este, tiene, por eso les digo yo, toda lesión pigmentada que ustedes vean coroidea, mejor remita. Porque mire que dice, es un nevus coroideo sospechoso con lipofuscina superficial, es decir, se asume que esto solamente es el nevus, pero estas placas naranjas o como amarillentas son sospechosas de que hay infiltración de líquido, que hay macrófagos, que hay fluido. Entonces por eso da la impresión de que hay un hallazgo típico de un melanoma. ¿Qué hay que hacer? Remitir, porque ese paciente se va para hacer una ecografía o una tomografía en donde se dimensione la altura del tumor. Si está superando los 3 milímetros de altura, si se evidencia la presencia de macrófagos, entonces es un melanoma, entonces ya es quirúrgico, ¿cierto? Este es el desprendimiento seroso del EPR en algunas zonas, por ejemplo acá, ¿cierto? Se ve separado el EPR, pero hay algunas zonas, por ejemplo acá, en donde ya se ve levantado el EPR, entonces hay un desprendimiento seroso del EPR y un desprendimiento seroso de retina, ¿sí? Por la lesión tan significativa. Eso es como un uno. Estos Sí. pueden ser artefactos de algo que esté en vitro. O sea, pasa mucho en tomografía que cuando se ve como una línea oscura es porque hay algo que no permite que la luz termine de pasar y nos muestra el resto de la imagen, ¿sí? Habría que hacer buena verificación de esa imagen, ¿sí? Porque puede ser simplemente porque un vaso acá que no permita el paso de luz. Y este, por ejemplo, es una lesión, no voy a animarme a decir qué tipo de lesión, pero es una lesión que nos debe llamar la atención porque puede ser un tumor amelanótico, ¿sí? Que sería, no tiene pigmento, pero pues por las características naranjas, con presencia de filtración de líquido, probablemente lipofuscina, y fuera de eso está elevado, yo puedo pensar en un melanoma, ¿sí? Amelanótico, ¿cierto? Pero pues ahí pueden haber otras cosas, por ejemplo los hemangiomas coroideos, ¿sí? Que son tumores benignos llenos de vasos que dan en la coroides, ¿cierto? Yo veo eso, en ese momento no sé diagnosticar si eso se trata de un melanoma, si se trata de un hemangioma o un desprendimiento hemorrágico de retina o una hipertrofia coroidea. Yo prefiero remitir para que hagan el estudio, ¿sí? Porque este tipo de lesiones pues además son muy llamativas, ¿sí? Y pues estamos hablando de que podría ser un cáncer. Este es otro tipo de tumor, ahí sí tiene pigmento, pero lo que más llama la atención es la elevación y la presencia de líquido, de exudación, cercano pues como al centro, incluso hay alguna presencia de posibles hemorragias coroideas, entonces este sí es muy fácil de confirmarlo como un melanoma, ¿listo? Este es otro pues más evidente, no solo está, o sea, este sí está muy pigmentado, se ve que está muy elevado, tanto pues que está desprendiendo la retina en esta zona, miren cómo se ve la retina como papel celofán, y está generando bandas de tracción en el área macular. Pudo haber sido esa la causa por la cual el paciente consultó, por metamorfosis, ¿cierto? Porque veía distorsionado, pero pues la causa es mucho más compleja. Los pacientes se van también de nucleación, ¿sí? Muy difícil que les hagan, como que saquen, reseccionen solamente la lesión, es muy compleja, terminan siendo nucleados. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Una fotografía, muchachos, creo que una fotografía vale 80.000 pesos, no vale más. Es más, muchos de ustedes han visto que ya en las ópticas están ya comprando equipos multidiagnósticos con posibilidad de fotografía, es decir, estamos migrando a un momento en el que la tecnología nos está beneficiando mucho.
porque a través de una fotografía yo puedo tomarme el tiempo de mirar a detalle cada imagen y animarme a hacer mejores diagnósticos, ¿cierto? Al menos con impresiones diagnósticas para que se vayan a una muy buena revisión. La fotografía a mí me parece un examen gold estándar. En las miopías también es muy importante porque en las miopías ustedes van a ir controlando los crecimientos y los cambios de las placas de atrofia. La OCT que les va a mostrar los cambios estructurales de la retina, coloides y el EPR, ¿cierto? Entonces les va a mostrar la presencia de líquido, si están separadas las capas, si hay procesos inflamatorios, si ya hay líquido seroso por debajo de la retina, es decir que es un muy buen examen diagnóstico. En la angiografía que van a ver, pues si ustedes ven filtración de líquido, o sea, si ustedes ven que estos tumores siempre vienen acompañados de líquido, uno entiende que en la angiografía ese líquido más adelante se va a ver hiperfluorescente, ¿cierto? Va a haber una zona muy marcada, muy densa de blanco, pues porque la fluoresceína va a migrar a esa zona. La ultrasonografía de alta resolución, ¿qué es? Es una ecografía. Ultrasonografía es una ecografía, pero de alta resolución. ¿Para qué? Para poder ver la altura y la densidad de flaciación. ¿Cómo? Sí, son de alta resolución, existen específicas para el glaucoma. Dentro de esas la VM saca eso, la ultrasonografía de alta resolución. Y el TAC y resonancia magnética, porque estos siempre van a ser muy buenos para identificar si el tumor no está teniendo un crecimiento por fuera del globo ocular. Sí, porque cuando ya hay migración orbitaria, pues la cosa se pone un poquitico más complicada. El tratamiento psiquiátrico alrededor de aceptar. Sí, tienes razón, es decir, lamentablemente nunca hay un oftalmólogo acompañado de alguien que sepa manejar el duelo en el momento de la noticia, porque es que sí es duro toda la noticia y cómo el paciente la asimila en el transcurso de los días después del diagnóstico. Si uno está, por ejemplo, el padre, o sea, la madre de un niño que le pasó eso, se echa la culpa por no haber estado pendiente. Y si no es adulto, porque no estuve con, o sea, necesita un psicólogo, Vienen necesita muchas una- cosas y es que si usted siente que cuando le diagnostican una hipertensión, usted ya siente, ay, pero me cambió la vida, me van a quitar fijo, me van a quitar comida, o sea, es decir, uno siempre cuando está en esa condición de paciente, uno siempre se va como más allá, es decir, me diagnosticaron esto y yo pienso es en el más allá, ¿cierto? En cómo va a ser mi historia de vida después de, pero eso no pasa, o sea, el oftalmólogo muchas veces suelta la noticia sin anestesia, pues porque también es deber de él decir la verdad para que el paciente se ponga las pilas con todo, ¿cierto? Pero pues uno no sabe lo que pasa después de la puerta del consultorio en adelante. O sea que qué bueno que ustedes piensen en eso, porque ustedes no es que suavicen la noticia, es que no se puede suavizar la noticia, porque cuando usted suaviza la noticia el paciente lo puede interpretar como que, no pasa nada. La gravedad, claro. Voy en un Sí. año. No, imagínate, tiene que andar con los palitos ya luego. Entonces, en resumen, si cumple estos elementos de la regla, usted puede facilito diagnosticar un melanoma correcto. Que su espesor sea mayor a 2 milímetros por ecografía. La ecografía lo puede medir la altura. Que haya presencia de líquido subretinal, es decir, que haya desprendimiento seroso de retina. ¿Sí? Que exista pigmento naranjo, es decir, que hay presencia de macrófagos y lipofuscina. Que haya baja reflectividad en ecografía, porque como es pigmentado puede que no se vea tan denso y tan calcificado como el retinoblastoma. Y que su diámetro sea mayor a 5 milímetros, es decir, estamos hablando de la extensión del tumor sobre el plano retinal. Si supera esas características, usted está diagnosticando un melanoma correcto. ¿Sí? Eso es básicamente. Nosotros lo podemos hacer desde la observación, con la presencia de pigmento amarillo, pigmento naranja, presencia de líquido y la apariencia de los cambios en la trayectoria de los vasos que me dice que está levantado. Con eso remita. Remita porque algo está pasando ahí. Es que solamente que esté levantado ya dice que hay líquido probablemente. Y que haya una lesión como exudativa, eso ya significa que hay actividad. Entonces,
no suspenda la remisión, sino por el contrario, remite de carácter prioritario, porque de aquí a que el paciente llegue pueden haber muchos cambios. Miren ese, casi no se ve. Pues la familia ahí, hoy es normal, No, lo que pasa es que hay cámaras, por ejemplo la cámara de acá de la universidad, para poder mostrar otros hallazgos, le dan mucha luz a la foto, y al darle mucha luz a la foto la papila parece pálida. Ese sí es un problema gravísimo porque pareciera que tuviera una atrofia del nervio óptico. ciego. Sino que en este caso lo que hicieron fue empalidecer la imagen para poder mostrar el cambio coroideo, porque ese casi no se ve. Ese vasito que hay ahí justo que hablemos es el normal, ¿no? ¿Cuál? Bien. Este. Sí. Sí, pareciera que estuviera irrigando de alguna manera el nervio. Aunque se ve muy retinal, o sea, se ve muy en la retina, no se ve tanto en la coroides. Pero pues sí pareciera que estuviera de alguna manera irrigando el nervio. Y el tratamiento pues muy similar al tratamiento que hacen en los retinoblastomas. Si consideran el que hacer termoterapia transpupilar o radioterapia externa o braquiterapia, que es para conservar el globo ocular. Pero muchos terminan en nucleación porque hacer resecciones parciales en tumor, imagínense un ojo con un tumor de 5 milímetros de diámetro. Si nuestro ojo mide 24, 22 milímetros y tiene 5 milímetros de diámetro, ¿cómo hacer para sacar una zona de esa estrella? Entonces, pues poco se hace eso. Más fácil se Sí, pienso yo intenta que las parciales operaciones. no, como que no estimula más la zona después de sacar. Siempre que hay Otras resecciones de partes. tumores, siempre tienen que sacar el tumor y un borde. Es decir, deben dejar los bordes limpios, asegurándose de que no hayan siembras celulares en esa zona. Entonces, seguramente si el tumor es de 5 milímetros, no van a sacar 5 milímetros, van a sacar más. Sí, tienen que dejar la zona, la periferia limpia. Y eso sería todo, muchachos. Ah, bueno, qué chévere esto porque los animo, ya casi vamos a terminar, los animo a que, de verdad, qué rico que algunos, no sé quiénes tengan habilidades artísticas, por ahí hay uno que tiene habilidad artística, usted también tiene habilidad artística, no sé quién más, pero cambien la vida de alguien que llega sin un ojo, cambian la vida cuando ponen una prótesis ocular. O incluso cambian la vida cuando llegan con una prótesis facial. Entonces, qué chévere, puede ser optómetra, puede ser lo que usted quiera y tener el servicio adicional de anaplastología. Es interesante, ¿sabes? ¿Qué es eso que tiene el chavo? Esos son los transformadores, los conformadores, perdón. Los conformadores, es decir, cuando sacan el globo ocular meten estas coquillas, ¿sí? Para darle la forma al globo ocular y dejar una superficie preparada para poner la prótesis, ¿sí? Son los conformadores. Ojo que la prótesis no es estética. Pero ¿qué están haciendo con la prótesis? No solo es por lo estético, sino porque preserva las estructuras y las dimensiones de la órbita. Es decir, que no es solo para que se vea bonito, sino que una vez se opera el paciente, deben esperar a que cicatrice y deben poner la prótesis. No solo por esto emocional, ¿sí? Sino porque esa prótesis lo que va a ayudar es a conservar la estructura anatómica de la órbita y de la cara. Imagínense un niño sin un ojo, ¿cómo va a crecer la órbita en esa zona? Va a ser diferente y van a haber asimetrías faciales significativas. Y eso puede implicar muchas cosas, porque por ejemplo la relación entre el maxilar superior y el maxilar inferior se pierde, ¿sí? Y pueden empezar a tener incluso problemas en la masticación. Entonces, no es por estética solamente, ¿sí? En las prótesis, ¿cada cuánto se cambian? ¿Ustedes saben? Dura hasta 7 años una prótesis en el adulto. En los niños pueden durar hasta 2 años. ¿Por qué? Pues porque en el niño, como hay crecimiento, tiene que cambiarse. En el adulto simplemente se cambia, es por la pérdida en las características de la prótesis, por ejemplo, que se quede destruida, ese tipo de cosas. ¿Cada cuánto se lava la prótesis? ¿Sabían? No. Porque
cada 2 semanas en el adulto y cada 2 o 3 días en el caso de niños, pero solo cuando se evidencia secreción. ¿Por qué no se saca con tanta frecuencia? Pues porque pueden lesionar la órbita. ¿Sí? Entonces, en el adulto puede durar 15 días perfectamente con su prótesis y cada 15 días la sacan, la lavan con agua y jabón, hacen limpieza con solución salina de la cavidad orbitaria y ya, no hay que retirarla todos los días. Uno pensaba que sí y no, resulta que se retira cada 8 días con buena limpieza. Mire que no tienen que poner cosas especiales, simplemente un jabón y retirar bien el jabón para que no quede. Acuérdense que hay conjuntiva en el recubrimiento del orbitario, hay conjuntiva y ella se inflama y molesta. O sea, un paciente con una prótesis puede ser sintomático y puede tener sintomatología de ojo seco. Tiene ojo seco, sintomatología de ojo seco y no tiene ni ojo, pero tiene conjuntiva y tiene párpados y tiene conjuntiva tarsal y tiene lid wiper. Es decir, tiene un párpado que también se relaciona con la superficie y que si la superficie de la prótesis está despulida, entonces el lid wiper, que yo sé que ustedes saben qué es el lid wiper, se va a lastimar y va a generar la epiteliopatía del lid wiper, o sea que no podemos descuidar la zona de la órbita, ¿listo? Y eso es lo que digo de la anaplastología. Para quienes se van de exenteración, miren lo bonito, hacen reconstrucciones faciales con este tipo de prótesis y eso cambia la vida de los pacientes. O sea, existen muchos pacientes que dejan de salir a la calle porque la gente se aterra al verlos con un hueco, ¿sí? O que salen con gorras y con el pelo tapando, precisamente porque la gente observa y somos amarillistas y nos llama la atención lo que no es normal. Entonces ustedes podrían transformar vidas haciendo una plastología. Mira la niña con prótesis ocular cómo se ve bonita, ¿sí? Entonces cambia mucho la vida del paciente cuando se pone una buena prótesis. Los que son artistas, hay niños que ya entonces se acostumbran a la prótesis, ya piden que la prótesis tenga un balón de fútbol o que les pongan la carita feliz. Es decir, esto hasta puede convertirse en una moda y eso puede transformar a un niño triste por no tener un ojo a un niño que es el que tiene algo raro y que los otros niños quieren ver la pelota de fútbol en el ojo. Entonces, piénsenlo de esta manera, a quienes les animé eso, no es complejo. En Cali hay cursos para hacer anaplastología, no tienen que hacer nada más, es un curso. Dura un mes, no sé, 2 meses y aprenden muchísimo de hacer este tipo de prótesis, o sea que no es difícil. ¿Listo? Lo de las prótesis es muy costoso. Lo que decía Milena. En el caso del retinoblastoma, el acompañamiento de los padres, ¿no? Son los padres los que tienen sentimiento de culpa, de miedo, qué va a pasar con el niño, de sobreprotección. Entonces esto también tiene un componente emocional bastante grande. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Gracias.